Bueno, pues tengo el honor de estar aquí con todos ustedes. Tengo que agradecer al Consejo General de Procuradores, a sus responsables, al señor Durán y Lleida, al señor Estevez, por haberme invitado y sobre todo pues porque a lo largo de este ratito ellos van a hablar. Estas personas que ven ustedes aquí son las máximas autoridades, ya no solamente en el terreno judicial, sino en el terreno social y en el terreno policial, ¿no?, de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Si os parece, yo creo que se pueden ir sentando. Cada uno de ellos va a intervenir. Un poco el orden del acto es que cada uno de ellos va a intervenir, va a hablar de su propia experiencia y luego pues van a hablar entre ellos y luego al final, si ustedes quieren hacer algún tipo de preguntas, ya damos paso a la ronda de preguntas-respuestas, pero vamos, lo importante es escucharles a ellos. Hemos escuchado a Enrique León, el hombre que detuvo, además él tiene el honor, como ha dicho, detuvo por primera vez a Sito Miñanco, cuando oficialmente Sito Miñanco era un contrabandista de tabaco, oficialmente. Él nos va a contar mucho más sobre la estructura, cómo funciona, sobre todo a mí me interesa a nivel jurídico, me imagino que se cambiaría la ley en su momento pues para que pudieran ser apresados más fácilmente y ahora yo no sé cómo está la legislación al respecto y si la cosa puede mejorar. Si le parece, voy a presentar también a Carmen Avendaño. Carmen Avendaño es madre contra la droga, conocidísima, viguesa, 30 y tantos años luchando contra el narcotráfico y ella además ella puede decir que es la responsable de la cohesión social en la comunidad gallega, ella y otras madres, contra la droga. Es la persona que hace que la sociedad se conciencie de que no solamente son contrabandistas, sino que están muriendo sus jóvenes y que logra que por primera vez se vea de otra manera, que haya un cambio, ¿no?, en la visión que tienen ellos del narcotráfico, que era, yo creo que algo incluso positivo económicamente para la comunidad, pero cuando empiezan a morir sus hijos, cuando empiezan a ver los estragos tan terribles de la droga, ella cobra fuerza y esto es lo que me imagino que querrá conseguir también Francisco Mena, presidente de la Asociación Alternativas de Campo de Gibraltar. Ellos dos se conocen desde el inicio de los tiempos porque Francisco nos contaba antes que lleva ya también más de 30 años con esa lucha actualmente en el campo de Gibraltar. Lo único que, bueno, hace falta la cohesión social, ¿verdad?, que se ha conseguido en Galicia, porque en el campo de Gibraltar me consta, señores, que bueno, ya sabemos todos que es una población deprimida económicamente y entonces pues es que es muy fácil llevar un fardo de droga que a lo mejor te dan por transportarlo en tu moto 3.000 euros. Así es. Fíjate, y así vives al mes. O el señor que está en la narcolancha por el trayecto de coger la droga un ratito son 30.000 euros. Es que son cantidades estratosféricas. Entre 30 y 60.000. Entre 30 y 60.000. Es que las cifras son, es que no sé, no caben en la cabeza. Pero bueno, quizá falta esa cohesión social que ya se consiguió en Galicia. También nos acompaña Antonio Vázquez Taín, que es el juez que desde dentro de Galicia lleva las operaciones que van minando a los narcotraficantes. Nécora abrió el camino y supuso cambios legales, pero él luchó desde dentro. Antonio Martínez Duarte, que es la persona que conoce la actualidad de la lucha contra el narcotráfico en todos los puertos, no solamente en Galicia y en el sur. ¿A dónde va la droga? También nos gustaría hablar de esto. ¿Cuánto dinero mueve la droga en España? ¿Somos un país de más demanda que oferta? Ellos nos lo van a contestar. Así que, bueno, si les parece, que empiece a hablar Carmen Avendaño, madre contra la droga, y que nos cuente su experiencia. Y, por supuesto, tampoco ellos. Entonces, bueno, pues a través de reuniones, de actitudes que nuestros hijos iban teniendo, hubo un momento muy duro en el que se empezó a decir que la gente que tenía problemas de drogas provenía de gente marginal, desestructurada, etcétera, etcétera, cuando eran, pues, eran hijos de trabajadores de banca, de trabajadores del metal. En fin, eran hijos normales, de personas estructuradas, y había
dar una respuesta, porque claro, de aquel entonces era muy fácil. Nuestros hijos, cuando ya no tenían nada que quitar de casa, pues ya se habían llevado pues el radiocasé del hermano, la bicicleta, pues salieron a la calle, salieron a robar. Y entonces, bueno, la etiqueta eran que eran delincuentes, que provenían de familias desestructuradas, y realmente pues nos trataban de señalar a todos nosotros, ¿no? Tuvimos una fuerte reacción, familias. Empezamos por mi barrio, por Lavadores, que es un barrio muy comprometido de siempre, desde la posguerra ya, y empezamos a reunirnos a ver y a preguntarnos qué pasaba. Nos fuimos ilustrando. Y ahora cuando me preguntan, ¿y tú por qué sabes tanto de la droga? Yo y otras muchas familias, que muchas de ellas ya no existen porque se han muerto ellas y sus hijos, no fuimos a la universidad, pero sabemos del problema de las drogas como si hubiéramos hecho una cátedra, os lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque empezamos a ahondar en el problema, empezamos a hacer ver a la sociedad que nuestros hijos eran las víctimas de gente que estaba muy protegida y que se dedicaba al tráfico de drogas. Y que muchos de ellos todavía, Enrique León recordará que yo decía que muchos de ellos estaban reconvirtiendo, digo yo, porque era la voz de la sociedad, ¿no? de las asociaciones, que se estaban reconvirtiendo al tráfico de drogas. Y empezamos a demandar más medios policiales para poderlos acotar, y empezamos a decir públicamente que mientras nuestros policías andaban con chalanas con remo, ellos tenían motoras con una velocidad de no sé cuántos caballajes, que él sabe más que yo de esas cosas, que bueno, que volaban. Entonces había una falta de recursos tan grande y tan importante que esto tenía que llevarse arriba, al Estado. Yo recuerdo que nos reunimos con Felipe González, creo que fue en el año, no sé, 88, 89, explicándole lo que estaba pasando. Y nos reunimos con Aznar, que aún no era presidente, poco después fue presidente, y con Anguita. Intentamos que se hiciera un plan de drogas, de manera que el tema de consumo de drogas fuera un atenuante cuando había comisiones de delitos. Y empezamos a pedir que se le embargaran los bienes a los narcotraficantes. Empezamos a contestar públicamente, pero siempre de una forma razonada, el porqué. Yo, si en este momento sé que no hay mucho tiempo, porque somos muchos oradores, pero yo sí valoro algo en este momento, es que creo que la sociedad gallega quizá sea una de las sociedades más comprometidas y más sensibles en el tema del tráfico de drogas. Esto no es baladí, es muy importante, porque supone que la sociedad ha asumido que es un gravísimo problema, que hay gente que se ha enriquecido y está en poderes incluso, y al mismo tiempo supone el que tengamos más recursos y más existencias. ¿Se terminó el problema de la droga? No, no se terminó, ni tampoco se va a terminar, por mucho que nosotros trabajamos en prevención. Pero sí hay una fuerte conciencia y hay muchos más recursos. Hubo un momento en que las cárceles estaban llenas de yonkis, de chavales que robaban y que entraban en las prisiones y que pasaban los monos amarrados a un calefactor con esposas. Allí vomitaban, allí se cagaban. Bueno, empezamos a exigir tratamiento para esa gente. Empezamos a exigir jeringuillas para la gente que iba en prisión, que vivan sus parejas, que muchas de ellas también eran drogodependientes, y allí se salían, cuando salían de la prisión, eran seropositivos. En los años 80 y 90 murió un montón de gente por el tema del SIDA. En fin, empezamos a pelear en todos los frentes, absolutamente en todos los frentes, y sin complejos, demostrando que quien formábamos parte de todas esas demandas y de esas denuncias que estábamos haciendo éramos familias normales, que proveníamos de unas clases medias, las altas tardaron más en pronunciarse, pero de clases medias, trabajadoras, etc. Y no nos avergonzábamos, poníamos la cara, se nos identificaba.
y se nos sigue identificando. Yo tengo que decir que hoy mi asociación y la fundación tiene 100 trabajadores y que trabajamos la prevención de una forma altísima en colegios, universidades, etcétera. Tengo que decir que trabajamos en las prisiones. Tengo que decir que con la ayuda de una entidad bancaria, que es la Caixa Catalana, que ahora se llama de otra forma, damos formación para personas no solo con problemas de drogas, sino que están en exclusión o camino de ella. Y que el índice de puestos de trabajo que generan la formación que damos es del 72%. Todo esto que estoy diciendo fue iniciado y se continúa con familias afectadas, que sus propios hijos forman parte también. Yo hoy tuve un juicio en Villagarcía de Arosa por una demanda que me puso un señor que supongo que todos ustedes conocen, ¿no? El señor Oubiña. Bueno, os puedo decir que había un montón impresionante de gente apoyando, pero un montón impresionante de gente apoyando. Quiero decir con esto que nos sentimos muy orgullosos de la lucha que llevamos contra el narcotráfico y de la receptividad que tiene la sociedad. También es cierto que, junto con Andalucía, Galicia era una sociedad muy abandonada por los poderes nacionales. Había mucho paro, la gente migraba fuera para poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Andalucía está pasando un poco lo mismo. Esto tiene una consecuencia también de planificación. Exigimos puestos de trabajo en condiciones, no chupachús que le metan a los chavales por darles esas 3.000 euros que decías tú, ¿no? Hace un rato, por hacer un viaje de aquí para allá. Trabajamos, no lo dijiste tú, trabajamos muy duramente. Bueno, yo aquí quiero deciros que me siento muy orgullosa de ser gallega, me siento muy orgullosa de la incidencia y el compromiso que desde Galicia se tiene en este tema, y aquí hago un llamamiento para que la sociedad se involucre, para que tengamos una juventud sana, con la mente libre y que pueda elegir un futuro que no sea la destrucción, la cárcel y la muerte, como ha ocurrido en los años 80 y 90. Felicidades, Carmen. Muchas Muchas gracias. Tiene la palabra ahora José Antonio Vázquez Taín, juez del juzgado número 2 de A Coruña. Sí, los jueces no estamos para hacer campañas. No sé si se escucha. Se oye, se oye. Los jueces no estamos para contentar a unos y otros. Los jueces somos un árbitro que tiene que permanecer neutral. Ahora. Y simplemente dedicarnos a que el Estado de Derecho sea efectivo. Por eso mi intervención aquí va a tener dos caras, una la cara social y otra la cara judicial. En cuanto a la cara social, cuando yo llego a Villagarcía en el año 99, todo el trabajo que habían hecho previo nos había enseñado dado una lección enorme, que era el volumen del problema. Realmente nosotros no teníamos la calle, la gente de ley no tenía la calle, el volumen que tenía el problema había motivado que quizás el enfoque de solución no fuera el adecuado, y yo llego en un momento muy oportuno. Me encuentro con Antonio, con gente con una capacidad de trabajo magnífica, y cambiamos muchísimo las formas de trabajar. Nos dedicamos a hacer investigaciones de inteligencia, primero a conocer el problema, O sea que segundo usted va minando con otras operaciones a los narcos. Yo lo que hago es aprender de los que nos han precedido, sobre todo es escuchar. Que un juez debe ser una persona que escuche y que aprenda, sobre todo nosotros no somos técnicos. En aquel momento, cuando hacías una operación, era sorprendente. Hoy parece que es distinto y sobre todo en la serie no se refleja, pero cuando hacíamos una operación se nos criticaba mucho, se nos decía que menos represión y más legalización. La gente progresista que hoy parece que eran los que defendían como si la droga fuera de derechas o de izquierda, la droga simplemente es del dinero, y el dinero corrompe a cualquier persona por encima de sus ideologías o de sus posiciones sociales. En aquel momento lo que teníamos era un falso tabú de que aquello simplemente era tabaco, que la droga no existía, y cuando vas haciendo intervenciones y poniendo encima de la mesa toneladas y toneladas de cocaína es cuando se dan cuenta que realmente el problema existía. Lo que tratamos de hacer desde el punto de vista judicial es hacer que el Estado de Derecho se haga efectivo. Oiga, mire, si esto es un Estado democrático, y por lo tanto, cuando me preguntan, oiga, ¿usted no lleva escolta? ¿Para qué? Si el Estado no es capaz de proteger a un juez, entonces no es capaz de proteger al ciudadano, y si no protege al ciudadano, entonces ya no es Estado. Nunca tuve otra perspectiva que no fuera de servicio público, y por lo tanto no estábamos ni para luchar por uno ni para luchar por otro, simplemente para aplicar la ley. Para aplicar la ley utilizamos la inteligencia, hicimos operaciones muy minuciosas, 6, 9,
un año y medio. La última, el Seusí, nos llevó un año y 9 meses, ¿lo recuerdas? Un año y 9 meses, 57 detenidos son en España, 27 en Suiza y al final pues 6 toneladas y media de cocaína. Más de 160 millones en las primeras 6 semanas intervenidos y al final cayeron todos los grandes. Fue una labor de muchos años, un trabajo lento desde el punto de vista judicial. Lo que tratamos de hacer es corregir, aprender de los que nos estaban enseñando y corregir pequeños, no digo errores, sino simplemente desajustes, porque estábamos enfrentándonos a un delincuente o a un peligro mucho mayor del que en el primer momento habíamos estimado. La colaboración por parte de Perdón, pero ¿cuántas bandas rivales, para que nos hagamos una idea, puede haber en Galicia? De repente? No hay bandas rivales. En Galicia solo hay narcotraficantes, no hay organizaciones. Pero no, digamos, grupos diferentes. Allí lo que se hace la gente es, mire, voy a hacer una operación. Y primero lo que hacen es, pues me junto con quien esté libre. Eso es lo que nosotros tuvimos que aprender sobre la marcha. Es posible que una operación le empiecen 4 y a lo largo de la operación 2 se vayan, entren otros 2. Si un capitán de barco está ocupado, se busca otra tripulación. ¿Pero cuántas familias operan allí? Hay unos 850 narcos que tengamos censados con un cierto nivel, de los cuales más o menos todos los grandes, excepto 4 que nos tenemos ahí medio de espinita, el resto han caído. Desde el punto de vista social, la ambición y la corrupción es un carácter innato del ser humano. Entonces ellos ofrecen una imagen que además la prensa y las películas y las series es la que reflejan, como si aquello fuera, estamos hablando de dinero. Mire, yo no conozco casi ningún narco rico. Estamos hablando de toneladas de droga y miles de millones. Pues yo no conozco casi ningún narco rico, porque el dinero fácil, según llega, se va. Entrábamos en las casas a hacer registros y a veces lo que nos daba pena eran las miserias que veíamos allí. Eran familias desestructuradas, no hubo nadie. Yo no conozco a ningún narco que también sea feliz y realmente, si los ponen como ídolos, pues mire, Sito Miñanco entró en la cárcel con 50, salió con 62, entró con 62 y medio y saldrá con 80. Si eso es vida, a mí que me lo digan. Pero es que realmente lo que nos dan es esa imagen. Intentan engañarnos. Mire, después de 5 años en Villa García, la Asociación de Mariscadores quiso hacerme un homenaje porque por fin los mariscadores reales podían vender en las lonjas y no podían enfrentarse al blanqueo de capitales de las depuradoras de Charlín y de Marcial Dorado, que vendían bajo precio y por lo tanto arruinaban a la gente. El dinero del narcotráfico, que es otra de las cosas que nunca se ha hablado, la sociedad le respalda porque cree que va a llegar dinero y que va a llegar dinero fácil. Y no entra ni en las escuelas ni en la educación, sino no que llega más que a unos sale. pocos, aún encima genera violencia y ese dinero que llega precisamente por ser negro, para blanquearlo tiene que corromper el mercado lícito. Y entonces, fenómenos, pero esto simplemente es culpa del Estado, es decir, fenómenos delincuenciales como el narcotráfico, como el contrabando, como el robo del cobre, como determinados fenómenos, simplemente es porque el Estado en un momento determinado no supo reaccionar a tiempo. Entonces, cuando el fenómeno ya es demasiado grande, es más difícil de erradicar. Lo primero que tuvimos que hacer es que esta gente nos consiguió la calle, que antes eran ellos los que la ocupaban, los que nos venían y se manifestaban contra nosotros. Después de conseguir la calle, conseguimos que el Estado pudiera aplicarse allí de una manera más o menos normal. Simplemente nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, no hicimos ninguna cosa más meritoria. Ellos sí, porque no tenían la obligación. Nosotros, como funcionarios públicos, teníamos la obligación, nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, a hacerlo de la forma más honrada y estable posible. Y luego después vino una tercera paso, que es simplemente el intentar que la sociedad entendiera que no compensaban, que realmente con ese dinero estaban perdiendo otras vías de riqueza, el turismo, el albariño, el marisco. Estábamos perdiendo muchísimas vías de riqueza. Se causó más daño con el narcotráfico que con el Prestige. Eso es algo que los propios mariscadores lo reconocen y tuvimos que empezar un poco esa fase de educación, de prevención, que es lo que dice Enrique. Al final, todo es una labor, pero tiene que ser una labor envolvente. El Estado tiene que basarse en la educación, tiene que basarse en la cultura, el Estado tiene que basarse en la justicia, tiene que basarse en el derecho, pero si un pilar no tiene otro que le apoye, al final la casa termina cayendo. Todos los pilares son necesarios. Seguro que tienen luego preguntas para él, pero vamos a dar paso a Antonio Martínez Duarte, comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes. Usted seguro que tiene informes de la DEA, de cómo es la situación de España en el narcotráfico. ¿Qué nos puede contar? Bueno, sí, tenemos mucha información. Mucha información. Pero volviendo un poquito, voy a volver a lo que estaba diciendo Vázquez Taín. En este foro hay personas que han llegado a doblarle la mano y el brazo a los traficantes. Las Madres contra la Droga, la Fundación Gallega. Yo he estado 11 años en Galicia mandando una unidad contra el narcotráfico y he podido ver de primera mano cómo realmente el miedo no se nos tiene a la fuerza y cuerpos de seguridad. Ellos tienen muy asumidos que todo esto es un juego. Policías, ladrones, policías traficantes, en algún momento van a ser detenidos, van a ir a la cárcel.
pero ellos tienen mucho miedo, después de todo lo que ocurrió con las Madres Coraje y con el Pazo Bayón y con la Operación Nécora, de que sus nombres salgan a la luz. Sus nombres salgan a la luz, mantienen un perfil bajo, ya no se mueven como antes, llevan una vida miserable. No conozco ningún caso de un traficante que haya llevado una vida, ¿Al vamos a norte llamarla... y al sur también ocurre eso? Sí, claro. Lo mismo. En el sur, por ejemplo, lo estamos viendo estos días, que los que se suponen que son los mayores traficantes de hachís, que son los castañas, andan fugados, escondidos en zulos, se tienen que salir de casa para verse con la mujer y tener encuentros sexuales con ellas, escondidos en dobles fondos en los coches, etcétera, etcétera, etcétera. Llevan una vida miserable. El dinero está enterrado, el dinero lo reinvierten en nuevas operaciones y eso es un círculo del que no logran salir. Nosotros en muchas investigaciones en Galicia, y bueno, en el sur se nos da igual, lo que pasa es que los traficantes tienen dos perfiles distintos. En Galicia, por ejemplo, se mueven con esto de no llamar la atención, después de todo lo que ocurrió hace años, mantienen un perfil bajo. Eso se ven en sitios, se tienen que levantar a las 7 de la mañana para encontrarse en los caminos forestales, se mueven en furgonetas, se mueven en, como decía, no pueden levantarse ni el casco porque llega el jefe, los ve que en un peaje se han levantado la visera del casco y a continuación le mete con una piedra en la cara. Se dan casos como este y lo que hacen es una vez, 2 veces al año, pues a lo mejor en casos concretos que ya han sido investigados, pues tienen un Ferrari escondido en un garaje en Vigo. Llega la época concreta, que es cuando están las carreras de Montecarlo, se suben a su Ferrari, se marchan para Francia con muchísimo dinero, porque lo que hacen es que alquilan para un fin de semana un barco, lo llenan de prostitutas, de alcohol, tal, pasan ese fin de semana allí, vuelven, dejan el Ferrari escondido, vuelven a la furgoneta y vuelven a la clandestinidad, es una vida un poco compleja, a la vista de todo el mundo. Eso es lo que se ha dado. Yo también tengo que decir que no vamos a acabar nunca con el narcotráfico, Porque es España evidente. es un país en el que hay mucha demanda y España sigue siendo, antes era Holanda, ¿no? Pero España yo creo que se ha convertido en el país que centraliza un poco la distribución de droga por Europa, ¿sí o no? ¿Cómo estamos ahora? España es junto con el Reino Unido, ocupamos la triste segunda y tercera plaza, ¿no? En consumo de narcotráfico. España ha llevado a cabo durante muchos años mucha más presión del Estado, de la policía, de jueces, de fiscales sobre el narcotráfico que Holanda y Bélgica. Esto que ha producido que en estos últimos años se ha conseguido desviar el tráfico, ¿no? Esto no se crea ni se destruye, ¿no? Solamente se transforma o se deriva a otros sitios. África, Holanda y Bélgica. España es un lugar muy temido por las organizaciones de narcotraficantes. Evidentemente, ahí estamos, a 14 kilómetros de Marruecos. Una pregunta que tengo, Antonio. Me consta que desde Marruecos solamente tenemos una ruta del hachís, ¿vale? Pero de coca todavía no hay informaciones de que nos llegue droga, porque la droga llega de Latinoamérica. Sí. ¿Tienen ustedes preocupación de que eso suceda? Porque empeoraría mucho las cosas. Bueno, África desde el año 2006 es un sitio, un almacén en la costa occidental africana. Lo que no se ha demostrado nunca es que esa cocaína utilice los sistemas del hachís o los medios para venir. ¿Qué ocurre? Que lo que están haciendo es el uso de veleros, de yates, otros sistemas y sobre todo utilizar la entrada hacia Europa por el este de Europa. No directamente hacia España, puesto que saben que a lo mejor los controles son mayores, pero sí a través de la ruta que hacia Libia. Es una ruta muy conocida. Nosotros hemos intervenido, la policía española, varios mercantes que llevaban cocaína hacia el este de Europa. Entonces eso es un hecho ya consumado. África sigue siendo un punto clave para el almacenamiento y redistribución de la coca. ¿Qué ocurre? Que es otro punto bastante interesante, bastante triste, porque la cocaína por donde pasa se queda. Eso es una máxima y cuando empezó a pasar hacia Estados Unidos por Centroamérica, en Centroamérica no se consumía cocaína. Empezó a traficarse a través de Centroamérica y los traficantes empezaron a quedarse con una comisión que en vez de cobrarla en dinero la cobraban en mercancía. ¿Qué hacían estos traficantes? La distribuían. En Galicia empezó a venderse
La parte que cobraba el traficante gallego la cobraba en droga. ¿Qué es lo que se vendía en Galicia a mucho menor precio, de mucha más calidad? Cocaína. Y ya se quedó ahí, ya se quedó ahí. En África, ¿qué está pasando? Que nunca se había consumido cocaína y a día de hoy se vende el kilo en Nigeria a 26.000 euros. Vendiéndose a 26.000 euros y comprándose a 3.000 o 4.000 euros, ya hay negocio, ¿no? Ya Nigeria se ha convertido en un destino de cocaína. Ya se consume allí. De hecho, se intervienen mulas o pasajeros que traen cocaína en su cuerpo desde Nigeria aquí. Cocaína y heroína. Este es el problema. El problema es que todo esto va contaminando por donde pasa. Va contaminando, contamina la sociedad, contamina los puertos, contamina los aeropuertos y es un mal, como ha dicho la ONU en el último informe de hace una semana, que puede convertirse en una epidemia, puesto que Estados Unidos es un mercado saturado y volvemos a lo que ocurrió hace 25 años, en que Europa y África siguen siendo los destinos secundarios y terciarios de esta lacra. Sí, de hecho, estaba buscando un informe de la ONU que dice que se espera llegada masiva de cocaína colombiana en los próximos meses porque hay como un excedente de producción. Sí, ¿Ustedes saben eso? Se ha dado la tormenta perfecta, ¿no? La tormenta perfecta ha sido que la desmovilización de la FARC, ha sido que se prohibiese la fumigación de las plantaciones de cocaína, con lo cual las plantas ahora son mucho más grandes y con un alcaloide más potente. Todo eso unido a que las FARC han dejado espacios libres para que se pueda traficar y que haya acceso directo a puertos, a barcos, etcétera, ¿no? Eso es lo que se ha dado y la ONU habla de la posibilidad de que haya habido una producción superior a las 1.000 toneladas de cocaína. Si os parece, vamos a dar paso también a la Carmen Avendaño del Campo de Gibraltar, que es Francisco Mena, podríamos decir, que es presidente de la Asociación de Alternativas del Campo de Gibraltar. Estábamos hablando antes, 21 detenidos hoy en el puerto de Algeciras, 10 de ellos estibadores. ¿Eso cómo se come? Porque ¿cuál es el sueldo de un estibador? Bueno, un estibador tiene un sueldo aproximadamente de 6.000 euros mensuales. Aquel que no estamos no hablando de que necesiten el dinero. Que no dobla turnos. Si dobla turnos puede llegar en un mes a cobrar 12, 14.000 euros perfectamente. A ver, lo que está pasando en el campo de Gibraltar creo que lo estáis viendo en los últimos días o los últimos meses en los medios de comunicación. No es algo nuevo ni que está ocurriendo ahora, simplemente que afortunadamente hay un foco mediático que está diciendo qué ocurre en el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar lleva bastante tiempo viviendo una situación extrema con el narcotráfico, además con dos fenómenos totalmente diferenciados. Puerto de Algeciras con la cocaína y el hachís que viene de Marruecos. El campo de Gibraltar siempre está ligado al contrabando de tabaco proveniente de Gibraltar. Nuestras asociaciones nacen en los años 80, al igual que las madres gallegas. Vivimos una situación también compleja allí, que se contiene, y la sociedad se relaja y el Estado se relaja. A raíz de la intervención estadounidense de Afganistán, que era el proveedor más importante de hachís o algunos de sus derivados a la Unión Europea, Marruecos empieza a aumentar el cultivo de hachís, todo el Valle del Rif, y lo que hace es que si no llega cannabis desde Afganistán, pues hay que buscar un nuevo proveedor, y en este caso ese proveedor es Marruecos. Desde Marruecos empiezan a entrar, por como decía él, 14 kilómetros de costa, una estructura mafiosa que se movía en el entorno del tabaco proveniente de Gibraltar, y hay alguien que dice, oiga, ¿y por qué no utilizamos esta estructura que tenemos para el tabaco para hacerla más rentable? Lógicamente, pues se hace mucho más rentable con el hachís o con el cannabis. Y a partir de ese momento se convierte por la puerta de entrada más importante de cannabis para toda la Unión Europea. Sobre todo porque también tenemos el primer productor del mundo, como es Marruecos, de cannabis. Marruecos, aproximadamente, los últimos datos que da el JIFE, habla que el 10% de su Producto Interior Bruto proviene de la producción del cannabis. Estamos hablando que produce aproximadamente unas 40.000 toneladas anuales de cannabis o algunos de sus derivados, resina de hachís, aceite, ya viene el tema. Y su entrada natural es por el campo de Gibraltar, porque es cercanía y por estructura. Las estructuras del campo de Gibraltar
históricamente que se dedicaban al tabaco, cambian y dicen, oiga, vamos a hacer este negocio más rentable sin abandonar el tabaco, porque también sigue habiendo contrabando de tabaco, no nos confundamos, también sigue habiendo contrabando de tabaco. Y allí se crea una estructura puramente mercantil por parte del narcotráfico. Tú le preguntabas, ¿las mafias compiten entre ellas? No, las mafias no compiten entre ellas. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Si hay tarta para repartirnosla, nos la repartimos entre todos. Y crean una estructura mercantil similar a una gran empresa de construcción que cuando va a construir un puente, pues subcontrata la electricidad, el hormigón, la ferralla, pues exactamente igual. Es decir, ahí se crea una UTE, que es como se le llama en términos mercantiles, una unidad temporal de empresa, donde se ponen de acuerdo para introducir la droga. Yo tengo al marroquí que quiere transportar esa droga al gran centro de distribución europeo, que puede ser Holanda o también Italia, y a partir de ahí pongo esa estructura para facilitar que esa droga llegue. Si tengo una estructura de otra organización que me puede hacer la vigilancia, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, participa en esa misma operación. ¿Quién me puede hacer la guardería? Pues también participa. La guardería es donde se guarda el hachís. O si tengo una estructura mafiosa que, y ya os lo aconsejo, no os compréis un Land Rover Land Cruiser porque están muy bien pagados, pagan entre 6 y 8 mil euros por cada uno que se roba, porque es el vehículo que preferentemente se utiliza tanto para transportar la droga desde la playa como vehículo para embestir a los coches policiales a la hora de las persecuciones. Francisco, porque estamos viendo además muchas persecuciones policiales. Un país o una zona con más droga es una zona indudablemente más violenta. Efectivamente. Porque se hace cualquier cosa con tal de proteger esa droga, porque antes hablábamos de cifras impensables. ¿Tú nos puedes dar alguna cifra de un chavalito de allí que no tiene trabajo, ni futuro, ni horizonte? ¿Cuánto dinero puede estar ganando? Pues mira, un adolescente entre 14 y 16 años que con una scooter, que además tiene una marca preferida, la voy a decir aquí, es la Yamaha, la que les gusta, con un teléfono móvil por vigilar en un día a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, que es lo único que hace, que además no hace nada ilegal, porque va con un teléfono móvil a ver dónde está la patrulla, puede ganar entre 400 y 600 euros diarios. Alguien que descarga la droga, los alijadores en la playa, puede ganar perfectamente 3.000 euros por una operación que dura 10 minutos escasamente. Llegar a la playa, cargar los fardos y ya está. Y los precios han bajado. Y cuando digo que han bajado, porque esto también funciona como el mercado laboral, la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay más gente dispuesta a hacerlo, pues se paga menos. Entonces 3.000 euros. Un lanchero que es el que trae la droga desde Marruecos, que va acompañado con 2 personas y un notario que le llaman, que es el marroquí el que da fe de que se ha entregado la droga, el lanchero, si es medio bueno, puede ganar unos 30.000 euros. En una ¿30.000 euros en cuánto tiempo? En una travesía que puede durar 15 minutos escasamente. Es decir, digo yo, o sea, escuchando esto, cuanto más tiempo tienes la droga contigo, más te pagan. Claro, Es que porque hay más riesgo. el tiempo que mantienes la mercancía contigo. Porque hay más riesgo, lógicamente. Luego, por transportar la droga en el vehículo que va cargado, que como me decía antes, preferentemente un Land Cruiser, pues pueden pagarte 12.000 euros por ese transporte. En la lanzadera que va por delante del vehículo y el que va por detrás cubriéndole la espalda, pues pueden pagar 6.000 euros. Como veis, es un negocio totalmente lucrativo 100%. Y Francisco, y por ejemplo, estos estibadores que han sido detenidos, Sí. a lo mejor por hacer la vista gorda, me imagino que desfilarán delante de ellos 1.000 contenedores cada día. Vete tú a saber, el puerto de Algeciras es inmenso, es el mayor que hay. ¿Cuánto puede estar cobrando una de estas personas? O sea, por hacer la vista gorda, a lo mejor el trabajo de ese estibador o de esa persona que está metida en esa red criminal, en esa red, es simplemente no mandar a inspeccionar un camión e inspeccionar el siguiente o el anterior, ¿no? Esto es lo que básicamente tendría que hacer. Bueno, básicamente lo que se hace fundamentalmente, se utiliza un método que se llama el gancho ciego o el gancho perdido. Lo explico rápidamente. El gancho ciego o el gancho perdido es que se fleta un contenedor en destino,
pues, por ejemplo, con piñas tropical, que además es totalmente legal el contenedor. Ese contenedor se abre en puerto de destino, se desprecinta, se carga con la cocaína, que pueden ser 400, 500 o 8.000 kilos. La última operación importante que se hizo es que venía una piña y 8.000 kilos de cocaína. No venían 8.000 kilos de piña y uno de cocaína, era una piña y 8.000 kilos de cocaína. Bueno, pues lo que se hace es que se abre en destino, se mete la droga en él, se llega al puerto de Algeciras. Lógicamente ese contenedor ahora hay que abrirlo en el puerto de Algeciras para que antes que le llegue a su propietario, pues lógicamente sacarle la droga, o bien dejarlo salir del puerto de Algeciras y hacerle un seguimiento como la última operación en la que cogieron 8.000 kilos, que se hizo lo que se llama una entrega controlada. Permitieron el contenedor salir del puerto para ver dónde llegaba, y llegaba a una nave, me parece que era en la provincia de Málaga. Entonces, para eso tiene que haber una estructura dentro del puerto de Algeciras, porque los contenedores que llegan al puerto de Algeciras se apilan uno encima de otro y puede tener la altura de un edificio de 7 plantas. Por tanto, si el contenedor está en la 7ª planta, no se puede acceder a él. El contenedor tiene que estar en la planta para que se pueda acceder bajo. Luego tiene que estar en una calle donde haya poca vigilancia, donde no haya cámara de seguridad, porque hay que abrirlo y todo el tema ese. Por lo tanto, se crean estructuras que, como decía yo anteriormente, van al margen de la del hachís. Las estructuras actualmente que se mueven en la cocaína en el puerto de Algeciras, con estibadores, con personal de seguridad o con algún caso puntual de algún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que haya participado, no tiene nada que ver con el cannabis. Con el cannabis, el salto cualitativo que se ha dado en los últimos años ha sido la violencia que emplean los narcotraficantes por defender su negocio. Hasta ahora hasta hace un par de años había como un pacto no escrito, y es: yo me dedico al tráfico de hachís, usted es policía y guardia civil y yo sé que usted tiene que hacer su trabajo, por lo tanto, si usted en la playa me puede pillar, me pilla, y si no me pilla, pues nada, usted se queda con el hachís y yo no me detiene. Pero no se intentaba agredir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso cambió hace prácticamente 2 años, cuando en una operación que se hace en el puerto de la Tunara de la Línea, más de 150 personas salen a apedrear a los agentes de la policía que están interviniendo, al helicóptero, y se enfrentan físicamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para defender. A partir de ahí ha habido una escala de violencia donde se intenta intimidar a los policías y guardias civiles tanto cuando van de paisano como cuando van trabajando, se les embiste con los vehículos, o el lamentable suceso que ocurrió en el hospital de la Línea, que lo habréis visto en televisión. Samuel Crespo, ¿no? Samuel Crespo es detenido, se le lleva al hospital porque tiene una lesión en una pierna, se bajan de una furgoneta como 20 encapuchados, se entra a la sala de urgencia del hospital y, ante el asombro de todo el mundo, se lo arrancan de las manos los 2 policías nacionales y se lo llevan. Eso es lo que está ocurriendo en el Campo de Gibraltar. Pero eso ocurre porque se han juntado en el Campo de Gibraltar varios factores. 1, la cercanía de Marruecos. 2, las estructuras que hay creadas del narcotráfico. 3, también los índices de pobreza y de paro que hay en ciertas zonas del Campo de Gibraltar. En ciertas barriadas el 80% de los jóvenes están parados, y eso es un caldo de cultivo para que con cantos de sirena la gente se dedique al narcotráfico. Y la última es más importante: el Estado lleva mucho tiempo desaparecido en el Campo de Gibraltar, y lo tengo que decir así. Y cuando hablo del Estado, no hablo de la Policía Nacional nada más, ni el Estado en sí. Es decir, el narcotráfico en el Campo de Gibraltar le está echando un pulso al Estado. Y si ese pulso lo perdemos en el Campo de Gibraltar, lo van a echar en Huelva, en Málaga, en Almería, lo van a volver a echar en Galicia y donde sea. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos para el Campo de Gibraltar es que precisamente el Estado vuelva a estar allí, que se ponga en pie el principio de autoridad y que se acabe con la impunidad. No sé si vamos a dar segundas intervenciones, que unos se respondan a otros y luego ya vamos con las preguntas y las respuestas. Yo quería, yo al principio, a lo mejor en mi intervención no quedó lo suficientemente claro, el movimiento social en Galicia ha conseguido que efectivamente, porque lo que él está comentando ocurría hace 30 años en Galicia, que los vecinos apedreaban a la Guardia Civil. Eso ocurría. Eso solo, a través de la fuerza de seguridad solo, no se resuelve. Es un problema de conciencia social
que tiene que asumir la gente, porque al final, mira, lo vimos en Villagarcía, chavales jovencísimos, le pagaban unas cantidades importantes de dinero, yo no sé cuánto era, pero lo sabemos todos, que ganaban mucho dinero. Y sus padres eran condescendientes en el tema. Entonces tú ibas y le decías, pero bueno, tú no te das cuenta que tu hijo le pagan en efectivo y también con el producto y que este chaval va a caer en la droga. No, yo es que no sé nada. La gente pasaba de los temas, se fue concienciando. Cuando intentaron a la Guardia Civil, en aquellas zonas, apedrearlos los vecinos, el movimiento asociativo salió a la calle y les hizo frente a los vecinos defendiendo las fuerzas de seguridad. ¿Y cómo se crea una conciencia social? Quiero dejar una cosa clara. Yo no soy muy defensora de los cuerpos de seguridad, porque como se comprenderéis, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Como comprenderéis, nuestros hijos eran la justificación y la detención de ellos. Pero hay que poner cada cosa en su sitio y hay que reconocer las cosas. Hemos dicho, ¿cómo van estos hombres, estas personas, a poder abordar a los narcotraficantes si ellos van en chalanas con 2 remos, joder, y estos tienen no sé cuántas, una potencia tremenda? Imposible. O sea, hay que obligar desde la sociedad a que el Estado como tal tome medidas. ¿Pero qué tipo de medidas? ¿Judiciales? A ver, el problema... ¿Un cambio de legislación también? No, judiciales también, pero antes ya que se lleguen a judiciales, abortarlas. Sí, lo que pasa es que el problema de las medidas judiciales normalmente en España son un poco lentas. Hay que darse cuenta que ni siquiera hoy en día son perfectas o no tienen la perfección que hubiera que desear. Es decir, a veces llegamos a hacer las operaciones más o menos con una cierta diligencia, hay que hacerlas más céleres, más rápidas. Es decir, si se detiene una persona hay que juzgarla en el mismo año, no hay que esperar 4 o 5 años, porque aún encima siguen trabajando y luego aún nos queda un paso por terminar o por culminar, que es la recuperación de activos, es decir, todos los bienes intervenidos que sean capaces de revertir a la sociedad y que no se almacenen porque aún encima da una imagen penosa. Lo que ocurre es que, así como Carmen fue capaz de captar la atención de los medios de comunicación, abrió el telediario de la noche de la 2 durante muchísimos años y se le veía ahí subiendo a la valla del Pazo Bayón, esa repercusión mediática, que es lo que decía Antonio, ellos le tienen muchísimo miedo. La delincuencia organizada, una de las características que tiene es la discrecionalidad, es decir, oiga, mire, yo soy un grupo organizado y parece que no hay. Realmente es curioso, yo tuve que responder a una pregunta parlamentaria del Parlamento de Galicia porque se decía que mi trabajo estaba dando mala imagen de Galicia. Oiga, usted está poniendo encima de la mesa que hay cocaína. Coño, es menuda sorpresa. Es que estamos de coña. No, pero es que eso que nos hace mucha gracia, en los medios de comunicación no existía. Es decir, los medios de comunicación reflejan por qué todos pensamos que los narcos viven bien y estamos descubriendo, y yo lo viví también, yo como gallego llego allí y me entero que viven en zulos, que tienen que estar escondidos, que la época de los pazos y de todo eso la estaban pasando porque precisamente no pueden llamar la atención y porque tenemos esa imagen del narco rico rodeado de chicas guapas en unos chacales de maravilla, porque es la imagen que se nos da. Mientras los medios de comunicación siguen dando esa imagen, los niños quieren ser narcos. Mientras los medios de comunicación no reflejen los muertos que hay, la violencia que lleva alrededor. Bueno, nosotros yo creo que todos los días estamos contando todo lo que pasa, vamos. No, porque hoy hay más descriptivo difícil. Antes se mencionó una serie, esa serie ha hecho daño, que media España, esa serie ha hecho que media España considere que Sito Miñanco es un ídolo y todo el mundo quiere ser Sito Miñanco y coño, es decir, la película El Niño, creo que el malo era el poli. Es decir, yo no quiero protagonizar ninguna película, pero a mí me parecería que alguna vez el bueno debería de ser el policía, ¿no? Es decir, en las películas y sobre todo con el narcotráfico siempre ha sido el poli el malo, el juez el corrupto. Y el niño era un alma caritativa. Es decir, todos estamos deseando que el poli se mete la leche y no lo cace. Entonces, a ver, la sociedad tiene que recuperar la calle, pero es lo que estamos hablando aquí. Es decir, en primer lugar, el Estado de Derecho tiene que estar en todos los sitios. El Estado de Derecho, y la gente lo que tiene que darse cuenta es que cuando comete un delito, sea saltarse un semáforo, sea una agresión sexual, sea tráfico de estupefacientes o sea cualquier otro delito, va a responder ante la ley. Y segundo, los medios de comunicación no deben de dar esas imágenes tan idílicas de determinadas situaciones, primero porque no son reales. Lo que tiene que darse cuenta se referirá a la ficción, en este caso una serie, ¿no? Pero yo creo que los informativos reflejamos lo que pasa, vamos, sí, no tienen nada que perfectamente. Ver. La serie es lo que es. Refleja o reflejó de una forma un tanto idílica la sociedad en aquel momento. La serie, la productora, no le queda más remedio que hacerla agradable a los ojos de los ciudadanos, que son los que van a ver la serie. La productora no hace la serie como un bien social.
La productora hace la serie, como es lógico, para ganar dinero. Y haciendo la serie así, van posiblemente a hacer la segunda parte. La lucha no, porque está es muy de otro cara. lado. Ya les digo que es muy cara. La lucha está de otro costó lado. mucho dinero. Por favor, la lucha está de otro lado. Vamos a ver. Primero, diferencias entre Galicia y el sur. ¿Y cómo cohesionar socialmente a los andaluces? Las diferencias. En Galicia les hemos ganado el tirón. Hemos conseguido que no se convirtiesen en un mal social generalizado. Total, como si fuese una epidemia. No, hemos conseguido ganarles el tirón y se lo ganamos. O sea, en ese momento, en la lucha contra ellos, hemos ganado de momento. Sigue habiendo narcotráfico, claro que sí, pero no sucede lo que sucede en Cádiz, en que apedrean allí. No. Actos de violencia en Galicia no los hubo. Sí, claro que los hubo, entre ellos. Se mataron. Sí. Se mataron entre ellos. El de Benavente, aquel adláter de Pablo Bioque, el de Cambados, el Baulo. Pero se mataban entre ellos, o se matan entre ellos. Contra el resto de la sociedad no hubo ni el más mínimo acto de violencia en Galicia. Para nada. Digo, o sea, nosotros, a mí me lo preguntaron infinidad de veces. ¿Tú te sentías intimidado en algún momento? Para nada, nunca, jamás me sentí intimidado. Yo no tuve nunca. Es más, recuerdo a este amigo, entre comillas, de Carmen Avendaño, a Laura Neuviña, venir a firmar el papel del permiso de la cárcel a la comisaría y verme entrar y se levantaba y hacía una reverencia. Ese señor no hacía, quiero decir, eso era lo que había en aquel momento en Galicia. Lo que pasa es que las cosas inevitablemente cambian porque sí, porque se ha dejado cambiar, porque el poder coercitivo está en manos del Estado, legal está en manos del Estado, y es el que tiene que aplicarlo. No puede dejarlo que esté en manos de los narcotraficantes. El Estado no puede dejar que los narcotraficantes se manifiesten. Pero ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado, Enrique? El Estado tiene que, por los medios que considere convenientes y necesarios para que eso no suceda, y no dejar que las cosas lleguen a esa situación. Los puso en Galicia en su momento y no llegó a esa situación. Y yo posiblemente no sea el más enterado de este problema, posiblemente Antonio, que vivió el de Galicia y está viviendo en este momento el del sur. Sabrá perfectamente. Antonio, cómo son por alusiones. Bueno, lo que sé que son aquí? Fenómenos totalmente distintos. Lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar, estamos hablando de barriadas donde se permitió, para mí, que yo me dedico al tema de la investigación y mi gente se dedica a investigar, no estamos ante un problema de investigación, estamos ante un problema de seguridad ciudadana. Es decir, cuando tú vas a una barriada, y esto podría pasar aquí en algún barrio, en algún poblado de esta radio, cuando vas a entrar a una barriada y te han colocado adoquines en la entrada como si fuera Bagdad y tienes que ir zigzagueando para entrar, ya no estamos en un sitio normal. No, claro. Ya no es la 6, dirección Coruña. O te esperan con cócteles molotov, como entonces ya, empezando por ahí, es una situación absolutamente distinta. Pero estamos hablando de dos barriadas, tres, una cosa muy localizada, muy localizadas. ¿Qué ha pasado con los traficantes de la línea? Traficantes que trabajan de forma conjunta con los de Ceuta y tal. Pues han cambiado de sitio, ahora hay mucha más presencia policial, hay tal. Las descargas por esa zona se van a seguir llevando a cabo, pero el tráfico de droga se ha desviado de ahí, se está llevando a otros ríos, el Guadarranque se puso barreras, se atacó a Guadarranque, bueno, ahora van a Guadalete, entran por la zona atlántica. ¿Y si conseguís? Un río vallado. Sí, el Guadarranque. Pues vamos a otro. 10 años se tardó en que se montara esta valla. 10 años. El coste fue de 217.000 euros. No penséis que costó 10 millones de euros. Y durante 10 años, las narcolanchas entraban y salían del Guadarranque en algunos días hasta 10 seguidas. A mí me han estado entrevistando en Antena 3 en el río Guadarranque y han salido y entrado 10 embarcaciones. Y no fueron capaces, porque el río Guadarranque tiene un final. Llega a un sitio donde la narcolancha no puede continuar porque no hay agua. Pues durante 10 años han estado entrando y saliendo a los narcoembarcaderos y al final la solución que hubo que tomar es vallar un río, como veis. Pero 10 años. Por eso cuando digo que el Estado desaparece, ocurren estas cosas.
Una cosa, pero si de repente se logra contener el tráfico de droga en la zona del Estrecho y también en Galicia, al final siempre los narcotraficantes van a buscar otras vías. Puerto de Valencia, por ejemplo. Quiero decir que esto tampoco desaparece. Ya ha ocurrido, pero claro, es que no estamos hablando de un problema estrictamente de drogas ni de narcotráfico, estamos hablando de una conflictividad social, laboral. Ahí es una zona con muchísimos problemas. El narcotráfico evidentemente es uno de ellos y lo que ha hecho que el foco de los medios de comunicación se centre ahí, pero hay otros muchísimos problemas. ¿Cómo un chaval de 14 años puede dedicar su día a día a controlar el paso de la policía? Porque no tiene otra cosa que hacer, no tiene un control parental, etcétera. Cuando era del contrabando de tabaco, había unos señores de las familias del contrabando, en el año 82, estoy hablando, había unos señores de las familias, que tal, el Ross, el Sito Viñato y eso, que tenían unos controladores en el puerto de Vigo, en el aeropuerto de Vigo, que controlaban los aviones de vigilancia aduanera, y otros, una señora, una limpiadora, que le habían alquilado un piso y que vigilaba las lanchas de vigilancia aduanera. Bien, cada uno de ellos cobraba entre 100 y 200.000 pesetas. ¿Sabes cuánto cobraba yo en el año 82 como inspector de policía? La tercera parte, al mes. A la tercera parte de lo que cobraban esos señores. Pues claro, es que es lo de antes. Es que los principios éticos se diluyen ante ese ataque, se diluyen completamente. Entonces, o el Estado o entre todos hacemos fuerza para que eso no suceda así. Luego lo que pasa, lo que decía el señor Durán Lleida, eso acabó como el narcotráfico como cosa que preocupa a los ciudadanos. Está en el 0,2%, me parece que dijo eso. Eso hace 15 años, era impensable, era una de las cosas que más preocupaban a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque deja de ser noticia, nada más que por eso. Porque se convirtió en tanta noticia que deja de ser noticia. Y los jóvenes en esa época, en los 80, morían también por la heroína. Ahora tampoco hay tanto tráfico de heroína. Era más visible quizá el sufrimiento. Eso es otro tema, porque la heroína vuelve a estar implantándose. Yo lo veo claramente. Hay un hecho que es muy curioso. Yo no soy analista, pero hay un hecho que me llama la atención desde tantos años en este tema, que es cuando hay un repunte en Norteamérica de consumo de drogas, es que es como una plaga. Tenemos aquí, a los pocos meses, el mismo repunte. O sea, tiene que haber unas conexiones concretas, ¿no? De otra manera, la heroína procede de Afganistán y de Turquía. Es una procede la mayor parte de la heroína. La heroína empieza a consumirse de forma importante otra vez. Es que además, esto es algo que hay que decir. A ver, un chaval que se inicia muy joven, porque cada uno de nosotros somos libres. A mí que una persona adulta decida snifar coca, pues es un problema, claro, y seguramente el de su familia alrededor. Pero a mí me preocupa el joven que se va a destruir. Entonces, este joven que empieza con un porrito entre 5 o 6, va escalando. Y llega un momento en que las drogas son múltiples. Es un politoxicómano. Entonces, el problema de las drogas está en el control productivo, pero también está en la enseñanza y en la educación visual de los jóvenes. Es importantísimo. Es importantísimo. Yo creo que es una de las partes más importantes. El narcotráfico en sí mismo yo creo que no genera alarma social. El narcotráfico no genera porque tampoco es una delincuencia que la gente lo vea como especialmente peligrosa. Se genera alarma social cuando el consumo de estupefacientes da una generación y se detecta. ¿Cuál es el problema? Que así como la heroína genera inmediatamente un deterioro físico que es aparente, en el consumo de cocaína, los estupefacientes de psicotrópicos, lo que generan es un deterioro psicológico que se va a notar a 5 o 6 años y aún encima, a ver, hoy en día todos conocemos famosos de la televisión que no hace falta ser doctor para saber que están hasta arriba de cocaína y que sus neuronas empiezan a ser afectadas y sin embargo son ídolos de masas. Entonces, lo que nos vamos a encontrar con una generación dentro de 4 o 5 años pues de esquizoides muy violentos y eso al final no se nota tanto. A lo mejor dentro de 10 años, cuando las familias tengan... A ver, yo he tenido que decirle a algún padre que su hijo se drogaba. Sí, porque además... Y no lo notan. Hoy hay un consumo mucho más generalizado entre los jóvenes que es menos fácil, es más difícil de detectar, por decirlo. Entonces, no se genera esa alarma social. No es un índice de preocupación porque la mayor parte de los padres que sus hijos consumen lo desconocen totalmente. Sí, porque además la batalla mediática con el consumo del cannabis la hemos perdido. Totalmente. Cuando el cannabis está creando unos problemas de salud mental gravísimos a los jóvenes, aquellos que tenemos comunidades terapéuticas donde los tratamos de jóvenes que van a ser un enfermo mental para toda la vida. Pero esa batalla mediática la hemos perdido y además
El tráfico de hachís no genera alarma social. No, Si lo que crea alarma social es un narcopiso que tú sabes que le va a vender a tu hijo una papelina de heroína. Eso sí crea alarma social. Pero en el caso del campo de Gibraltar, el hachís llega allí, continúa su camino y allí no crea alarma social. Por lo tanto, la sociedad no percibe el narcotráfico como un daño directo y eso desmoviliza a una parte de la población. Lógicamente, dice, bueno, esto a mí no me afecta para nada. A mí me afecta que mi vecino tenga un punto de venta de heroína y que mañana le pueda vender droga a mi hijo. Entonces mañana voy a la puerta de su casa y si le tengo que meter fuego, le voy a meter fuego. Pero mientras que el tráfico de hachís no crea alarma social. Porque además mediáticamente lo están vendiendo como una panacea. Se lo están dando a los enfermos con problemas de algunos problemas oncológicos. Esto tampoco hace tanto daño, hace más daño el alcohol y el tabaco que el cannabis, cuando es mentira, cuando hay estudios muy serios donde dicen, y a nosotros lo vemos en nuestras asociaciones, que el cannabis puede crear problemas de salud mental muy graves a un joven o a un adolescente, sobre todo cuando se consume a edades muy tempranas. No es lo mismo que los que estamos aquí mañana decidamos fumarnos un canuto, que un adolescente con 11 años empiece en un hábito de consumo, porque su desarrollo personal, emocional o psicosocial lo va a percibir dentro de ese consumo. Por lo tanto, esa guerra mediática yo creo que la hemos perdido hasta ahora. Es curioso, nosotros en los juicios ordinarios se nos alega como eximente incompleta por enajenación mental el consumo de cannabis. Los mismos que lo defienden para el consumo terapéutico, entre los 16 y los 23 años el cerebro se termina de perfeccionar en el hipotálamo y en la región frontal, que es justo lo de control de impulsos. El consumo de hachís te vuelve psicótico. Entonces las personas que tienen el trastorno de la personalidad de control de impulsos. Bueno, pues los mismos médicos que salen en la televisión son los que vienen como peritos para decir es que esta señora es inimputable por el hecho de que tiene un déficit de control de impulsos. Y dices, pero si el otro día te he visto defendiendo la legalización del cannabis. ¿Cómo es posible? No, es que soy de la asociación y es el mismo técnico. Lo que ocurre es, a nosotros nos viene a decir lo peligroso y dañino que es el hachís entre los 16 y los 23 años, mucho más dañino que el alcohol y el tabaco, y sin embargo después en televisión lo que está pidiendo es la legalización. Es otra de las cuestiones en donde yo creo que la educación social es básica. Parece que el hachís es una droga leve, sí, es una droga leve y para cualquier persona adulta no genera casi ningún daño, pero los que tienen todavía el cerebro además en función de la edad en la que se empieza a consumir, sirve de trampolín para otras cosas mayores. Eso en primer lugar, el hachís. Además, hay que tener en cuenta que no todos los consumidores de hachís terminaron heroinómanos, pero todos los heroinómanos empezaron por el hachís. Eso está clarísimo. Segundo, hay que ponerle freno a eso desde el punto de vista de que no se puede vender esa magnanimidad del hachís como si fuese la panacea universal. No puede ser. Oye, a lo mejor es posible que no haga tanto daños como un opiáceo o como la cocaína, bien, pero sí lo hace, inevitablemente. Sobre todo porque siempre estamos hablando del aldabonazo y del trampolín, que tal, pues sí, sirvió para el trampolín, para que pasen a muchas otras cosas. Otra cosa que quería yo contarles, estamos hablando aquí, lo que creo es que no se puede enaltecer, no se puede encumbrar la figura de los narcotraficantes. Ya no hay que mandar a la gente, a la juventud, sobre todo, la idea de que no merece la pena ser narcotraficante. ¿Por qué? Pues miren ustedes, miren para todos estos. Manuel Charlín Gama, por ejemplo, el capo de la familia Charlín Pomares. Hace poco tiempo lo entrevistasteis en Antena 3 después de que la serie esta, cuando él dijo que vengo aquí a hablar, cosa que nunca hizo en la televisión, para defender el honor de mis hijos. Yo nunca tuve que pegar a mis hijos, siempre, porque en la serie siempre tuvieron un padre que los educó adecuadamente. ¿Para qué? Para que se dedicasen al narcotráfico. Pero eso lo dijo. Pero acto seguido le pregunta la entrevistadora, ¿qué opina usted de lo del señor de Valladolid, que ustedes tuvieron un programa con él en los años 80 y tal? Sí, bueno, y se empezó a reír, bueno, aquello fue tremendo. Fue, sí, un Celestino, no me acuerdo del apellido, sí, que nos debía 7 millones y pico de pesetas de contrabando de tabaco, lo cogimos aquí en un restaurante, lo llevamos, lo encerramos en la fábrica mía de conservas en un camión frigorífico, y menos mal el camión que pudo, porque el camión frigorífico con él dentro lo enchufaron, menos mal que él fue capaz de desmontar
un aparato que decía y salir por ahí, salir corriendo, marchar para ver. Y él explicó eso después de decir que él lo que no quería que dijese que pegaba a sus hijos. Eso lo explica riéndose con la naturaleza más grande del mundo. Segundo, anteayer, Laurana Ubiña, el amigo de, entre comillas, presenta un libro. Presenta un libro ante la prensa, escrito por él, entre comillas también, y dice en ese libro que el problema del narcotráfico se puede terminar inmediatamente. Hay que legalizar el consumo de drogas y ya está. Ese es el problema. ¿Qué pasa? Que eso no se puede hacer porque hay un ejército de personas luchando contra el narcotráfico, policías y jueces, que a ver qué van a hacer, a ver de qué viven después. ¿Será porque no tienen trabajo? Y continúa diciendo, y cuidado, que esto es más grave, y continúa diciendo, bueno, podíamos emplearlos en limpiar los montes de Galicia, así no habría incendios. A los policías y al juez. Qué ocurrente. Bueno, ¿Tú crees que con unos ejemplares así, o creéis que con unos ejemplares así, se puede llegar a pensar que pueden tener algo de ética para hacerles cambiar su forma de vida? Lo que sí hay que decirle a la sociedad es que Chito Miñanco, cuando salga de la cárcel, tiene 80 y tantos años y ni una peseta, o muy pocas. El Charlín, cuando salió, tenía 80 años y ahí está medio tirado, que casi no puede andar. Bueno, de vez en cuando se toma agua al bariño, pero anda en un Mercedes viejo, de hace 50 años. Y eso es lo que hay que decirle. Al final, ¿para qué quisieron la vida estos señores? ¿Para qué pasaron su vida estos señores haciendo narcotráfico? Sí, eso es lo que hay que decir. Pero para nosotros lo más importante, ellos ya tienen su cuenta hecha, como sabéis, para la entrada en prisión. Hay que quitársela. Efectivamente. Lo que tienen que perder es el dinero. Es decir, el que se dedica al narcotráfico lo hace exclusivamente para enriquecerse. Si entran en prisión, salen en prisión, si al final mantienen el dinero, es lo que le importa. Ahora, si fuéramos capaces de llegar a las propiedades, al dinero, y cuando salieran de prisión dijeran, usted no tiene nada... Eso es lo que estaba diciendo yo antes, nos falta el último paso. A ver, se está haciendo, un paso que en a lo mejor no en Andalucía. No estaba sacando un programa uno a uno, ¿eh? En estos momentos, desde el año 99 que llegamos allí, todas las operaciones eran conjuntas. El equipo de blanqueo iba desde el minuto cero. Antes de coger la droga ya estaban los de blanqueo y se estaba haciendo. Lo único que se está incautando, lo que ocurre es que quizás la gestión judicial no tiene nada que ver con la administración, es decir, la gestión judicial, por lo garantista que es mucho más lenta. Es decir, no subastamos a prevención, no realizamos a prevención, es un poco, pero es por garantista, es decir, porque España tiene una serie de complejos y uno de ellos es en el ámbito judicial, tratamos de ser mucho más garantistas que el resto de Europa y lo hacemos así de esa manera. De todas formas, mira, volviendo solamente una pincelada con el hachís, Holanda es el paradigma de la ciudad, del Estado que legalizó el hachís, y después de muchos años, y pese a que Holanda es un narcoestado, y yo he tenido problemas por decir esto en algún lado, lo que pasa es que después se lo he aclarado con los periodistas y ya me defienden los periodistas holandeses como que tengo razón en el sentido de que allí los contenedores pasan libremente. Holanda, después de 10 años, y pese a su gran libertad que tiene con todo este tema, ahora mismo ha sido muy restrictiva. Es decir, los extranjeros no pueden fumar en los coffee shops, solamente los que tienen el carnet de fumador y mayores de edad, porque realmente vieron que este problema de sus generaciones últimas estaban teniendo un índice de psicopatías muchísimo más elevadas. Entonces el propio Estado se ha dado cuenta y ha reaccionado. En cuanto a los bienes, nos falta ese último paso para que ellos vean que se les quita todo. Carmen. Sí, yo voy a contar una anécdota. Yo hoy tuve un juicio con Ubiña antes de venir aquí. Esta mañana ha sido, además, ¿eh? Sí, esta mañana. Directamente del juzgado de Villagarcía me vine para coger el avión. Y cuando terminó el juicio, dijo allí un montón de historias. Decía que yo dije que traficaba con heroína, cocaína. Es mentira. Yo nunca digo de ninguno de ellos. Si no ha habido una actuación policial y judicial, nunca digo que se dedicaban a ellos. Este señor no lo han cogido con heroína ni cocaína, que yo sepa. No lo mencioné. Entonces me demandó. Me demandó y me dijo que no me demandó antes porque estaba en la cárcel. Y se quejó, el buen señor, se quejó de que él cumplió 3 años justos, que era lo que tenía condenado. Que no tuvo ningún tipo de privilegios tal y cual. Y yo, como soy así muy descarada, cuando terminó el juicio, bajé, estaba allí abajo y le dije, mira, has mentido como un bellaco. Me dice él, ¿por qué me dices eso? Dije, porque tú no has salido antes de la cárcel porque eres un chulo y te enfrentabas a los funcionarios y te ponían parte sobre parte y tuviste que cumplir la condena completa. O sea que es mentira.
Por chulo estuviste los 3 años. Y otra cosa, ¿cómo puedes decir que el hachís es inocuo y que da igual la edad que se tenga, porque eso no crea adicción? Dice, porque yo tengo un hijo de 18 años que se fuma 9 porros al día. Pues verá. Y yo me quedé toda sorprendida y digo, ¿y tú estás tan tranquilo? Sí. Y no consume otras drogas. Digo yo, pues dentro de poco vas a entender todo lo que nosotros decimos, porque ya veremos dónde cae tu hijo, ¿eh? Pero lo decía como que su hijo era un Superman, que los demás eran unos mierdas. O sea, este es Oubiña, que puede ser el perfil más o menos de la gente que no le importa el daño que hace socialmente. Los castañas. Bueno, ¿tienen preguntas, respuestas? ¿Tienen preguntas? Pues tanta información que Hombre, aquí tenemos una pregunta. Carmen Avendaño, y era que podía haber, volver a haber tráfico de heroína. Los médicos de transnacional de drogas no, pero la pregunta es, ¿está volviendo a haber tráfico de heroína? Porque creo que además es una operación muy importante que venía desde Coruña, desde Galicia para abajo, para el centro. Eso comentaban sí. Antes. Bueno, es que ya habíamos discutido en la comida. Discrepamos, Carmen y yo discrepamos. Yo directamente digo que no hay un repunte de tráfico de heroína. No hay un repunte. Además, sobre el tema de la heroína hay mucho ayuda asistencial y por lo tanto se controla mucho el drogodependiente que está sometido a la heroína. Bueno, la heroína se puede inyectar o fumar, lo que le llaman ellos fumar plata. Se mezcla con la cocaína y no hemos detectado que exista un repunte. Lo que está ocurriendo es lo que ha ocurrido muchísimas veces. El tema de la visibilidad. Si nosotros unimos 2, 3, 4 operaciones seguidas de heroína, lo que estamos transmitiendo a través de los medios de comunicación es que hay mucha heroína. No, a lo mejor ya no hacemos más operaciones a lo largo del año. Es que hemos reventado en muy poco tiempo 3, 4. El ejemplo de la operación de Galicia... intervenimos 33 kilos de heroína, pero llevábamos un año de investigación con la policía búlgara. Un año desde que el coche llegó aquí, se le empezó a controlar, se marchó a Bulgaria, volvió sin nada, volvió a ir, etcétera. Durante ese año que hicimos nosotros, configuramos toda la organización, dibujamos la red desde Galicia, Madrid, Sevilla. Una vez que llegó la droga, vimos perfectamente cómo era la distribución. La intervención de la mercancía lo que nos permitió es la detención de todos los implicados. A día de hoy pienso que no ha habido ningún repunte. Pienso que lo que estaba ocurriendo, lo que se refería a Carmen Avendaño de Estados Unidos, es otra historia totalmente distinta, una historia relacionada con el fentanilo, una historia de muertes por este anestésico que es muy potente. Y bueno, pues en España no se da, igual que no se da que se enganchen a determinados medicamentos que son realmente los precursores de este opiáceo y en España no se da y no se ha dado todavía, porque en Estados Unidos lo que se hacía en determinadas comunidades era algún médico, bueno, pues recetaba este tipo de medicamentos, la oxicodona y tal, y la gente se terminó enganchando a esto, que es un opiáceo mucho más fuerte que la heroína, ¿no? Bueno, aquí en Madrid hay muchísimo control, también con el tema de los narcopisos, ha sido un fenómeno que la policía ha reaccionado muy rápido y yo creo que está casi atajado. En el tema de la distribución de mercancía, de heroína fundamentalmente, pues existen 2 o 3 puntos negros, pero también está controlado, ¿no? Se hacen muchísimas operaciones y lo que es la distribución hacia esos puntos se ha atajado en muchas ocasiones. Tenemos una cuestión más por aquí. Nada, la Fundación Galega contra o Tráfico, agradecer al Consejo General de Procuradores de España esta buena iniciativa y quisiera reforzar un poquito lo que el doctor Vasquez dijo que iba a decir los
Ministro de derecha. Eso está claro. Acentuar, creemos además, el tema de la investigación patrimonial. Si le quitamos los bienes que han tenido estos hombres y mujeres con el sudor y las lágrimas de muchas Madre. pues ellos, los hijos que miran a los narcos, ellos quieren ser tradición comunistas narcos, no quieren ser procuradores ni futbolistas narcos. Si atacamos la vía patrimonial, conseguiremos pues muchos bienes de salud pública. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, adelante. Buenas tardes. Esta casa quisiera explicar mi experiencia con el narcotráfico, que entiéndaseme bien, me ha enganchado. Y ha sido gracias a la labor de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico cuando se puso en contacto con nosotros para desarrollar un servicio desconocido totalmente, pero ejemplar, que se llama de Servicio de Gestión de Bienes Decomisados. Y no quiero decir yo aquí nada de este servicio, simplemente quiero poner que la creación de este servicio que permite la incautación de bienes procedentes de organizaciones delictivas como es el narcotráfico tiene un triple efecto. Y el que quizá parece increíble que seamos muy poco sensibles a valorar este tipo de cuestiones. El triple efecto, uno de ellos lo ha dicho Manuel, que es la actividad represiva, que privamos a los narcotraficantes de esos bienes en el momento que son detenidos, la actividad preventiva, que observamos que los jóvenes no ven la impunidad que se viene reflejando hasta ahora de que un narcotraficante llega a declarar al juzgado con su Ferrari o con su bien y sale inmediatamente, y la actividad para el Estado. Yo creo, Manuel lo recordará, la primera subasta y depósito de 2 vehículos incautados al narcotráfico que hicimos en junio del año 2016 reportaron para el Estado 66.000 euros de ingreso. Dinero con el que puede efectivamente invertir para demandar lo que es una obviedad y que aquí se ha dicho, la lucha del Estado contra las organizaciones criminales en la materia. Y que desde luego quería sensibilizar, aprovechando que los medios de comunicación están aquí, que eso es una labor más que debe impulsarse. Yo creo que a los medios de comunicación que estamos aquí presentes nos ha quedado muy claro que el Estado tiene que estar más presente, más conclusiones y ya lo dejamos aquí. Se está luchando. Sí, estamos ahí. Eso es lo importante. Hay una conclusión que tiene que ser gráfica, vamos a ver. La lucha constante, y el Greco es un ejemplo, pero a nivel mundial, es decir, este señor le llaman de vez en cuando para que vaya por ahí y es por lo bueno que es. Muchas veces en España no reconocemos nuestra propia labor. El tema, siempre te concluyen los que están en contra de nuestras situaciones o de nuestras situaciones, el hecho de que esto no va a acabar con el narcotráfico, ya ni las campañas de vacunación van a acabar con la gripe, todos los años va a venir la gripe, lo que ocurre es que vamos a mantener la gripe dentro de unos parámetros que sean mínimamente aceptables. Entonces, en estos momentos, la lucha constante, desde que en el 99 empecé a trabajar con este señor y veo que es una de las personas que más controla, es que en estos momentos esa investigación que tanto se pone énfasis sobre el aspecto patrimonial lo tienen, pero en unos avances que la gente es sorprendente. Es decir, lo que nosotros llamamos inteligencia policial es una de las primeras cuestiones que hacen. Ahora mismo, y no sé si es imprudente mencionarlo, están detectando cómo se utilizan los bitcoins para blanquear el dinero, nuevas formas de pago. Es decir, ellos van por delante cuando los narcotraficantes empiezan a hacerlo, y todavía no tenemos ninguna operación, pero dentro de poco empezarán a salir operaciones en donde ese dinero que ellos mueven ya empiezan a detectar sus distintas redes y se está ahí. Lo que estoy diciendo, no se va a acabar, pero es que tampoco se va a acabar ni con las violaciones ni se va a acabar con determinados fenómenos delictivos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Miramos por otro lado? Bien, lo que vamos a hacer es como con la gripe, vamos a estar en unas campañas de prevención, unas campañas sabiendo qué virus va a venir ese año, cómo tenemos que adaptar la investigación y la actuación, y lo que tenemos que tener claro es que el Estado, si quiere ser un Estado democrático, tiene que estar en todas las zonas del territorio nacional y no dejar zonas sin actuar. Muchísimas gracias al Consejo General de Procuradores de España, me está diciendo el señor Durán Lleida que ya terminamos aquí, lo dejamos aquí. Gracias a cada uno de los ponentes, ha sido una tarde muy entretenida y sobre todo gracias por esa lucha que llevan ustedes a cabo contra el narcotráfico, por lo menos para minimizar el impacto de esta lacra. Muy buenas tardes a todos y hasta otra. Muy bien. Gracias.